Las Naciones Unidas acaban de aprobar una resolución contra Rusia en, digamos, una asamblea general histórica. De hecho, ha sido por una amplia mayoría, 141. Solamente 5 países, por supuesto entre ellos Rusia, han votado en contra y 34 abstenciones. Abstención física, como por ejemplo Venezuela, entre otras. Está muy reseñable porque Venezuela se ha posicionado abiertamente a favor de Putin y de su loco y disparate proyecto, ¿no? Es interesante porque esta resolución contra Rusia es una ofensiva diplomática sin precedentes por un montón de países del conjunto de las Naciones Unidas que han votado a favor, ¿no? Y esto sí que es una patada en la mesa. Dentro de estas medidas está, por ejemplo, el de la censura de RT o de Sputnik, ¿no? Habría que preguntarse si esto es censura que va en contra de la libertad de expresión o si esto favorece la libertad de expresión y es una medida justa. Para eso, primero deberíamos entender y saber cómo funciona RT y Sputnik. Si buscáis artículos en diversos medios, nunca os quedéis con 1, 2 o 3, buscad siempre muchos medios y a ser posible documentos fiables y sobre todo contextos históricos, podréis ver que RT realmente es un medio afín a Putin porque es estatal y blanquea de forma habitual pues los planes de Putin y hace de los agresores las víctimas y de los agredidos los victimarios. Esto forma parte de la propaganda. La propaganda es un punto del decálogo típico del dictador. Y una forma de blanquear su imagen y de colaborar con, digamos, la fluidez en Occidente de su propio proyecto es el de confundir o implantar ideas favorables al Kremlin y a su política. Sinceramente, Occidente muchas veces ha pecado de débil, pero confundimos la vulnerabilidad con la debilidad. La democracia es vulnerable porque la democracia es inclusiva. La cultura democrática aboga por la libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de circulación, libertad de pensamiento y todo eso. No solamente hay que promoverlo, hay que defenderlo. Y parte de esa defensa es justamente la lucha contra todos esos elementos, como por ejemplo la propaganda, que desfavorecen el fortalecimiento de estos valores democráticos. ¿Qué es propaganda y qué no es propaganda? Sería una buena pregunta. Y ya entramos en un terreno muy complicado. La propaganda en sí no tendría por qué ser mala. En este caso se aboga por la censura de RT o de Sputnik por ser armas propagandísticas de crímenes de guerra. Y claro, en este caso se ve bien fácil, ¿no? Porque vemos que realmente Putin está llevando a cabo una política violenta, invasora, que viola el derecho internacional. Pero ¿cuántos medios que son propaganda están bajo el paraguas de la libertad de prensa en Occidente? Muchísimos. ¿Deberían ser censurados? No, yo pienso que no, por supuesto, porque además yo no estoy a favor de la censura casi en ningún momento, es decir, que no, a no ser que sea un delito de odio muy claro, por ejemplo, abogar por ir a matar a alguien, ¿no? Alentar un asesinato, alentar un acto criminal de alta envergadura, ¿no? Pero la libertad de expresión debe ser defendida. RT está cometiendo ilegalidades, las está cometiendo Putin y ese es el problema. Digamos que la correlación entre medios de propaganda y Putin hace que estos medios salgan criminalizados. Esto es un debate largo, pero se ve bastante bien que estamos en una época de guerra, que hay que parar al agresor y hay que defender al agredido sin penetrar en su propio territorio. Y uno de los mecanismos que tenemos en democracia es precisamente la prohibición en nuestra tierra, ojo, que nosotros decidimos lo que hay y lo que no hay en nuestra tierra. De medios de propaganda rusos que blanquean la imagen de Putin y que legitiman su política. Y en este caso yo no voy a defender a RT, no lo voy a defender. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, nuestra cultura democrática es vulnerable. Estamos abiertos, por ejemplo, a la libertad de circulación, a la libertad del ciudadano para pensar, para ser, para moverse. Y eso es muy positivo, pero eso genera vulnerabilidad. Las grandes dictaduras, como China, por ejemplo, pues pueden hacer y deshacer con respecto a la ciudadanía, usando poder coercitivo, poder de influencia, poder de coacción, pero no así en democracia, no es tan fácil. Un gobierno no puede decretar mañana todo el mundo se va a vestir de rojo o lo asesinamos. Y al día siguiente todo el mundo vestido de rojo y el que va de verde, ¡pam!,
tiro en la nuca. ¿A que eso no es tan fácil que suceda en España? Pues sí es fácil que suceda en otras tierras, porque están acostumbrados a vivir bajo un régimen que decide por ellos. Eso hay que evitarlo, hay que proteger la libertad y hay que fortalecer la cultura democrática, porque forma parte de la cultura de los derechos humanos. Hay que proteger los derechos humanos. Entonces, ¿cómo poder defender los derechos humanos? Pues empleando mecanismos como este, legitimando la censura de RT cuando se evidencia que forma parte del proyecto de Putin. Claro, ¿cómo se hace eso? Sin especular. Debemos tener pruebas suficientes e incluso debería de llevarse a cabo a través pues, de un juicio, ¿no? A través de un juez, a través, digamos, de mecanismos de garantía de justicia. ¿Eso se ha hecho? Yo creo que no, y eso es un error, porque todo tiene que pasar por la garantía legal, la garantía jurisdiccional, y si no es así, pues no se puede censurar. Eso es lo que pienso. Sin embargo, yo a título personal no voy a defender, por ejemplo, que RT siga operando, blanqueando la imagen de Putin, diciendo que Putin es el bueno y que el pueblo de Ucrania son malos y son nazis. Es que literalmente dicen eso. Así que hago una última reflexión sobre esto, y es que la democracia tiene que ser defendida porque es vulnerable, pero en ocasiones peca de débil. Y tenemos que impedir que la debilidad de la democracia sea estructural. Y uno de los recursos para evitar la debilidad de Occidente o de la cultura democrática de defensa de los derechos humanos es justamente la defensa colectiva, la disuasión y, el recurso que iba a decir, la censura. Pero la censura con garantías, siempre garantizando los derechos. ¿Cómo se hace eso? Cuando aquello que se va a censurar es un instrumento de la vulneración de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque al igual que una persona mata a otra con un cuchillo, un periodista propagandista puede matar la reputación del enemigo a través de la propaganda. Entonces, tenemos que tener sensibilidad para poder entender cuándo algo es un instrumento al servicio de la vulneración de los derechos humanos. Si no tenemos esa sensibilidad, la censura acabará siendo arbitraria y, lo peor de todo, en contra de los derechos de las personas.